Gracias, María. Y hoy estamos con un invitado especial, quien es Juan Carlos, el licenciado Juan Carlos Núñez, director de Jubileo. Y también es miembro del CONADE, Bolivia. Y buenos días, Juan Carlos, y tenemos un tema fundamental que tocar. ¿Hay democracia plena en Bolivia? Muchísimas gracias. Primero, saludar a todos los oyentes. Creo que esta es una forma alternativa de comunicación, pero muy importante. Además, qué mejor que esté desde el marco de los propios periodistas, ¿no? Que quienes siempre van trabajando, creo, en la búsqueda de la veracidad de los hechos. La pregunta es bastante inquietante porque cuando hablamos de democracia estamos hablando no solamente de un proceso electoral, de candidatos, de que solo la democracia se limite a que vamos a ir a depositar el voto y nada más cuando nos convoquen. La democracia tiene una magnitud enorme, es un sistema que debería permitirle a la población seguridad, debería permitirle certidumbre, debería permitirle oportunidades. Y cuando estoy hablando de estos elementos importantes, tiene que ver que todos los poderes del Estado estén al servicio del ciudadano, de que el ciudadano se sienta protegido por su Estado para su vigencia plena de sus derechos, de su libre expresión, de la opinión plural y propia que pueda tener cualquier ciudadano. Ese sentido nos da pues las bases centrales para que la democracia también se vuelva un factor para el desarrollo del país, porque en la medida en que tengamos estas grandes condiciones y oportunidades, la democracia debería garantizarnos, por lo tanto, buena educación, buena salud. La democracia debería garantizarnos el generar empleo, el generar adecuados ingresos para una vida digna de cada uno de nosotros que vivimos en el país. Ese es un marco enorme del que estamos hablando, de lo que implica la democracia. Entonces, democracia la hablamos y la construimos y la hacemos todos los días. Y cuando hablamos de que hoy día nos sentimos o no afectados, si hay una democracia plena en el país, podríamos concluir que no, que efectivamente no lo hay. Y que creo que lo que hemos truncado en este periodo, en este proceso, es haber desestructurado la institucionalidad, que es el punto central para lograr garantizar todo lo que les he mencionado. A ver, ¿por qué tenemos un poder de justicia, un órgano judicial? Porque es el principal garante de la vigencia plena de los derechos humanos. Y si esa justicia está dependiendo de un órgano central como es el gobierno central, gobierno nacional, cuando estamos hablando de que hay una dependencia total, cuando vemos día a día en los fallos de los jueces, en la actitud de los fiscales, una absoluta parcialidad en los temas, en que la justicia se volvió persecución a quien piense distinto, sea político, sea sindicalista, sea trabajador agrario, quiere decir que entonces hemos distorsionado la base central de la independencia de los órganos del Estado, y hoy se han vuelto, en vez de protectores de los derechos humanos, se han vuelto más bien avasalladores de nuestros derechos e inculcadores de los principales derechos que tenemos todas las personas. Y así podríamos citar a cada uno de los órganos del Estado. Vámonos por el tema legislativo. El tema legislativo, el órgano central que debería garantizar fundamentalmente la vigencia plena no solo de los derechos, sino la capacidad de fiscalización al actuar del gobierno central y de los niveles subnacionales, hoy día plagados de niveles de corrupción que realmente preocupan ya en el país. Grandes sumas, porque ya no parecen escandalosas, ¿sí? Porque antes hablábamos grandes escándalos en corrupción, hoy día hablamos de grandes sumas que ya parecen como del día a día y de la cotidianidad, y no tenemos un ente que fiscalice, no tenemos un ente que vaya a cumplir esa tarea, diputados, senadores,
que están allá para levantar la mano para aprobar leyes que a veces ni siquiera están midiendo la magnitud de las consecuencias que ellas tienen. Eso es otra muestra de esta hegemonía y de esta dependencia. Sí, por eso le puse aquí democracia plena en Bolivia y factores que la debilitan. Esos los que usted ha mencionado son quizás los factores centrales, sí, que están debilitando. Que están debilitando a la democracia. Y solo uno más para ponerle un poco como dicen, la cereza a la torta, ¿no? Y es el Tribunal Supremo Electoral. Este órgano que por mandato es autónomo, es independiente como cualquier órgano del Estado. Pensábamos que no iba a sucumbir frente a esta hegemonía, pero sucumbió finalmente. El 6 de diciembre, poder, ese órgano del Estado, es el garante del funcionamiento de la democracia y por lo tanto hoy día la ha pisoteado. Ha vulnerado ese carácter vinculante que tenía el referéndum del 21 de febrero del 2016, que le obligaba a hacer cumplir las decisiones del referéndum y por lo tanto la obligación de esas decisiones era que ese 6 de diciembre declaren improcedente la habilitación del binomio oficialista, pero no lo hizo. Entonces esa es otra muestra de cómo sucumbió ese órgano del Estado frente a esta hegemonía política y por lo tanto creo que estamos entrando ya en un periodo autoritario. Qué complejo, porque es cierto que han habido avances, que hay un movimiento económico en el país, que tal vez quienes nos están escuchando han mejorado un poquito más sus ingresos que antes, pero miren lo que estamos perdiendo. Estamos perdiendo la democracia, los derechos, las libertades, y creo que tenemos que tomar conciencia de que no debemos permitir que se nos mutilen los niveles fundamentales de participación ciudadana, porque si no, nos van a reclamar nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Por qué no hemos hecho algo hoy día que después ojalá no se vuelva un periodo autoritario donde ya nadie pueda hablar, donde no haya un proceso de alternancia, que es un principio fundamental en la democracia? Y peor todavía, los jóvenes absolutamente frustrados en su participación política ante la ausencia de oportunidades, porque tienes un caudillo que casi se va a quedar como vitalicio. Estas consecuencias las vamos a rifar por solo vivir un poquito mejor que antes, y de encima lo que estamos viviendo es insostenible en el tiempo. Entonces la magnitud de lo que estamos discutiendo hoy día creo que no la hemos vivido en estos últimos 36 años de vida democrática del país. Entre sus vaivenes, de sus avances y sus retrocesos, pero la democracia se ha mantenido de alguna manera con cierta institucionalidad, pero hoy vemos con preocupación que estamos en una grave inflexión del proceso democrático y creo que hay que unirnos para repensar que lo que necesitamos hoy es sentar bases fundamentales para el goce de esas libertades, esos derechos, porque ese es el sentido del desarrollo de un país pleno, del desarrollo humano integral. También hay que hablar de otro factor que son los sectores sociales, supuestamente que lo son los afines al movimiento al socialismo, que también es otro factor, digamos, de debilitamiento de la democracia, porque ellos creen que son dueños del país, porque creen que representan a todos. Efectivamente, creo que esta mirada corporativa que le hace mucho daño a la democracia, porque hemos perdido la noción de lo que es una organización social, de lo que es la democracia participativa, de lo que es este centralismo democrático, ¿no? que antes eran bases fundamentales en la vida sindical de las organizaciones, hoy absolutamente cooptadas por dirigencias afines al gobierno y absolutamente ajenas a sus propias bases, pero que por temas de exacción, de presión política, siguen manteniendo una especie de hegemonía que le está haciendo mucho, pero mucho daño. Y eso seguro que lo vamos a volver a ver en las elecciones, cuando ya se ha vuelto algo terriblemente violatorio a los derechos de la libre expresión y libertad de decisión del voto, cuando vemos que hay un voto sindical, cuando hay un voto en el que deciden en un ampliado por quién van a votar. Son atropellos absolutos a la persona, es mutilarle su derecho de libre opinión y de garantizar un pluralismo.
Si seguimos escuchando declaraciones como ese dirigente cocalero que dijo que ningún opositor va a entrar a la Chapare porque los van a enterrar vivos, es tremendo. O sea, la magnitud de lo que está diciendo en democracia es una barbaridad. Entonces, dejemos de que esas declaraciones se vuelvan la normalidad de todos los días. Parece que eso ya no estamos acostumbrando, ¿no? Y cuando estas falsedades y las mentiras, cuando se las insiste y se las sigue diciendo, a veces se vuelven verdades. Y ese es el gran problema que creo que no debemos permitir los ciudadanos de este país. Porque el mismo hecho de que diga que no se obliga al empleado público a votar por el MAS, me parece que, porque además el control real que realizan, Claro. el mismo hecho, porque además, digamos, hay cosas documentadas, el mismo hecho de que un empleado público lleve por lo menos 5 o 6 familiares para que se inscriban al partido. Entonces, ese tipo de cosas, y todavía dicen, nosotros no obligamos. No obligamos a que ellos voten por el MAS, no obligamos a que den cota, cuando realmente hay denuncias sobre este tipo de cosas. ¿Qué? Sí, no, verdad. Es decir, pero esta era una práctica de todos los gobiernos, ¿verdad? O sea, esto es un tema de una lógica que no solamente nació desde el MNR, yo creo que viene desde mucho antes en la historia del país. Y esto del prebendalismo, esta forma de actuar, de hacer uso del Estado en beneficio del partido que está en el poder, es una lógica que nos hace mucho daño. A mi entender, hemos destrozado la institucionalidad, esa es otra muestra clarísima, porque entonces ya no es por adecuado currículum, por capacidades profesionales que la gente esté en la administración pública. Hoy día está por la afinidad política. Y además, mucha gente, que ojalá nos estén escuchando, algunos que son empleados públicos, presionados por un gobierno que los ha cercado. Y claro, por el problema del trabajo, porque necesitas un empleo, necesitas un ingreso para tu familia, tienes que cumplir esta tarea tan a veces indignante y deshonrosa. En estas movilizaciones yo apreciaba cuando veíamos, por ejemplo, marchando a la gente por la defensa de la democracia, es una fuerza viva, es la gente con su expresión auténtica, nadie le pone la ficha, nadie le paga para hacer eso, pero cuando uno ve la movilización oficialista, es terrible. Hasta los ponen como quieren, algunos los hacen marchar y a otros los ponen como público para que aplaudan. Es decir, es todo un teatro montado que nos van mostrando, y aquí quedamos en un tema además más complejo. Se ha roto la ética, se ha roto el principio de la búsqueda de la veracidad, de la verdad. Y claro, con gente que esté en un gobierno con este tipo de actitudes, que ya rompieron con todos estos principios, qué complejo, porque uno ya no sabe con quién está hablando, ¿no? ¿Alguna pregunta aquí, Nico? Así es, respecto a la democracia plena en Bolivia, los bolivianos pudimos haber detectado ese carácter autoritario mucho antes, tal vez en los comienzos o en los inicios del periodo de Evo Morales. ¿Cuál fue el primer factor que nos dio a conocer algunas luces de ese querer aferrarse al poder? Bueno, yo creo que hay que diferenciar como que 3 periodos en el gobierno de Evo Morales, ¿no? Un primero, que creo que ha sido una expresión auténtica de social, tantos sectores que han apoyado, ese voto mayoritario de las elecciones del 2005 han sido realmente genuinas. La población boliviana ha optado, y esto hay que recordarlo muy bien a los oyentes, ha optado por usar la democracia para cambiar la situación de crisis que estaba generándose en el país. Del año 2000 al 2005 hemos tenido 5 presidentes con una crisis institucional terrible en el país, con movilizaciones, con actitudes violentas, lo que significó octubre del 2003. Fácilmente hubiéramos podido ir en el camino de la violencia, de una confrontación violenta mayor, pero la madurez democrática del pueblo boliviano, esto hay que rescatarlo. Posteriormente de esta fase entra la otra fase de esta hegemonía, ya haber entendido que controlar los poderes del Estado le otorga mayor poder.
ha deformado ya la actitud de gobierno. Y creo que esa segunda fase es en la que ya deberíamos preocuparnos con mayor magnitud, ¿no? En lo que significó el destino que nos está llevando este gobierno. Y en ese sentido, el concepto de revolución democrática, más allá de los adornos que le quieras poner, nos está planteando una propuesta de ir hacia un régimen que le llamarán socialista, comunitarista, pero que está ignorando las bases centrales de la democracia. Y yo creo que este tercer momento que hay muchas facturas pendientes que tienen detrás de todo este proceso que han vivido. Entonces no va a ser muy fácil entender este proceso electoral cuando tengamos un binomio inconstitucional, ilegal, que esté en la contienda electoral, pero además no esté en la actitud de respetar las reglas de juego. Y es llegar al poder o mantenerse el poder a como dé lugar. Este es el tema más preocupante. Ahí quería llegar en esta segunda parte. Por ejemplo, el gobierno está haciendo una serie de cosas tratando de ganar, digamos, más votos. Estamos hablando del sistema único de salud. Dos, la quema de camiones de contrabando, que recién se está dando. ¿Por qué no se dio antes? Dos. Tres, mata a 4 supuestos jucos. El robo de minerales. ¿Desde cuándo es el juqueo? No es de ahora. Entonces, que está queriendo ponerle parches para decir, no estamos luchando contra esto. El informe de la producción de coca y el narcotráfico en Viena. ¿Cómo realmente, digamos, da un informe tan positivo, qué sé yo? Unas